recientemente participamos en una actividad, se le ha agregado esa atención integral, o sea, de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación y ahora dice de cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos deben sumarse también en este proceso, ¿no? Es decir, ahora si hablamos de poblaciones vulnerables, todavía hay una población más vulnerable que es portadora de enfermedades incurables, de enfermedades avanzadas, de enfermedades en fase terminal. Entonces, esa atención debe tener esas características, la técnica, que estamos obligados a tenerla día con día los que nos dedicamos a esto, y la humana, basada en calidez, candidez y humanismo. Eso, fíjate. Muchas gracias al doctor Guillermo Vilchis Torres, gracias. Nos da mucho gusto la respuesta del auditorio y del público, las participaciones han sido bastante nutridas. La súplica es que sean más breves en cuanto a sus participaciones, por favor, porque, repito, es bastante aún todavía el material que tenemos por delante y nos da mucho gusto que estén participando. La súplica es que sea un poquito más breve la participación. En el cuarto eje de este foro de salud, déficit de infraestructura hospitalaria en todos los niveles de atención, tenemos la ponencia a cargo del doctor Germán Alejandro Coronel Castillo. Ha sido médico asistente de la dirección del Nocturno A del Hospital de la Mujer, doctor Rafael Pascasio Gamboa, miembro del equipo de Cardinal para tutorial de insuficiencia cardíaca, secretario del Comité de Bioética del Hospital General, doctor Belisario Domínguez Palencia de Tuxtla Gutiérrez, secretario del Comité de Mortalidad del Hospital General, doctor Belisario Domínguez, vocal del Comité de Trasplantes de Órgano del Hospital General, doctor Belisario Domínguez, y también vocal del Comité de Licencias Médicas de dicho hospital. Es presidente de la Asociación en Medicina Intensiva Quirúrgica del Sureste AC. Vamos a recibir entonces al doctor Germán Alejandro Coronel Castillo. Por favor. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por ahora sí, la grata voluntad de todos. Es un tiempo bastante incómodo, impaciente, pero las pláticas han sido muy oportunas y agradezco mucho a la invitación del doctor Francisco Ortega, el Senado de la República y todo eso para que estos foros de salud ayuden a una población, ayuden a una comunidad, ayuden a un estado que la salud ha sido prioritaria. Algo muy importante que tenemos que verificar, he visto que varias participaciones de todos tenemos algo que aprender, ¿sí? Y todos son unos métodos científicos, unos planteamientos, están normados y están muy específicos. Pero lo básico de acá, día a día, ustedes lo ven, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, los niños, nosotros mismos, día a día tratamos de buscar acciones, métodos, aplicaciones para poder realizar un mejor futuro para nosotros, ¿sí? Y esto es la base, implementar desde el inicio con estos foros. Me toca un tema que mi trayecto dice la proyección del déficit hospitalario. Su servidor se basó en una parte, el aspecto que nos abarca, nos dice, demos un diagnóstico a la salud para poder dar una cura, ¿no? Pero las necesidades básicas del hospital general o regional en el estado de Chiapas van a ser una diversidad. Qué bueno que se habla de la interculturalidad, que eso nos ayuda mucho a verificar qué estrategias vamos a hacer para el beneficio apropiado. ¿Qué somos? Antes que nada, su servidor siempre, dentro de las necesidades de un hospital, debe haber un triage hospitalario. Eso es de a ley. Muchos no lo hacen. Tenemos el de guías de práctica clínicas, tenemos varios tipos de triage. Triage es un término francés, trier, que significa selección, que fue en la Segunda Guerra Mundial, que fue otorgada para seleccionar aquellos pacientes que pudieran ser rescatados.
pero este es un modelo que está a nivel de aspectos desarrollados. El triage de Manchester, que a mi opinión, es uno de los métodos que cualquier paciente llega al hospital y se le tiene que otorgar la atención mínima, pero tenemos que orientarlo. Hubieron participaciones de que dijeron la educación es primero para poder enseñarle y bajar todo este término de enseñarle qué sí y qué no. Inicio con este triage en el aspecto y me voy a algo muy propio. ¿Qué necesito? Satisfacer el bienestar de salud de los habitantes en el estado que requieran una atención médica inmediata e oportuna, otorgando seguridad al servicio de salud, que contamos teniendo acciones preventivas y curativas con valores de honestidad, legalidad y transparencia, teniendo un trato digno al paciente. Otro punto, ¿quiénes lo hacen? Un grupo multidisciplinario. Esto es lo que se abarca en los hospitales. Abarco un proceso de varios médicos de especialidades, subespecialidades, pero es un grupo multidisciplinario y entra enfermería, entra trabajo social, entra desde el mismo vigilante que está entrando hacia nosotros, ¿sí? Teniendo en cuenta que la clínica y hospitales en el estado de Chiapas hay recorridos y kilómetros demasiados amplios por vía terrestre, los accesos a autopistas, preocupaciones que consideran que durante el trayecto a este paciente que vayamos a protocolizar o vayamos a atender o a dar un diagnóstico curativo, puede ser la dificultad que no nos ayuda, ¿no? Por eso el aspecto tecnológico desde el inicio, con participaciones adecuadas, el expediente clínico, el sistema completamente innovador del ingeniero con el proceso del sistema del expediente clínico y cómo interactuar a todo, esto nos abarca mucho el aspecto tecnológico. En México requerimos muchas necesidades hospitalarias. Hay una infinidad de infraestructura que nos pega a nosotros. Pero en el primer punto que yo quisiera verificar, yo traigo un proyecto que se llama Cardiology, que ¿qué tiene? Somos el primera causa de mortalidad, cardiopatía isquémica, ¿sí? En el 2015 inició a ser la primera causa de mortalidad, 2016 continuó, 2017 bajó a segundo lugar y hoy 2018 continúa siendo la primera causa de mortalidad en México. En Chiapas, de la misma manera. ¿Qué intención es este proyecto? La intención es muy rápida y grande. Tratar de dar estratégicas específicas al médico o al personal de salud que se encuentre para poder actuar en casos necesarios de alguna eventualidad. Sabiendo que las causas de mortalidad, los riesgos o los factores de riesgos que llevan hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, pues el primer protocolo de atención es el infarto agudo del miocardio, el síndrome coronario agudo. Entonces tenemos que garantizar el diagnóstico oportuno. ¿Cómo se hace esto? ¿O qué queremos realizar en este proyecto? El enfoque es la calidad estratégica para poder garantizar que ese paciente tenga una atención adecuada, sea oportuna, sea eficiente y sea específica. La implementación de este proyecto es una estrategia institucional que aborda la primera causa de muerte. Tenemos que un 25% de la población no cuenta con nada de alguna dependencia para poder atenderlos, pero los hospitales lo aceptan para darles unas atenciones oportunas a estos pacientes. Específicamente, la Sociedad de Cardiología en México nos dice que fallecen 70,000 personas por cardiopatías isquémicas, ¿sí? Teniendo todas estas las causas importantes. ¿Cuál es la causa más importante? Los trombos como tal, que se van por un trayecto, tapan, hace una cardiopatía isquémica y nos dan alteraciones agudas en un proceso que nos pueden tener como término la mortalidad. Pero acá va
el proyecto y les quiero tomar en cuenta algo muy sencillo. Proyecto Latin Cardiology, electrocardiograma. El electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón en función en tiempo y en todas las caras del corazón que nos están dando específicamente cómo está funcionando. Es indolora, es un estudio que se realiza de manera rápida. ¿Qué nos ayuda a hacer? Pues, ¿para qué nos sirve? Nos sirve específicamente para caso de dolor torácico, una angina de pecho, en caso de un infarto, unas arritmias, las pericarditis o miocarditis, evaluaciones de marcapasos o trastornos completamente de iones o por alguna deshidratación. Un electrocardiograma es algo muy sencillo. Es un equipo, es un aparato, se pone estratégicamente a la anatomía que estamos realizando. Lo hace el personal de salud, lo hace el médico, lo hace enfermería, lo hace el interno, lo hace el pasante. Pero ¿qué pasa? Que el médico no lo sabe diagnosticar. El médico no sabe qué hacer. El médico no tiene esa interpretación segura porque duda, porque tiene todavía el temor de ver si hay alguna alteración específica. Este es un electro el que nosotros estamos proyectando como proyecto, que también aquí, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr también que exista un medio de telecomunicación específica para que nosotros podamos poder apoyar y dar diagnósticos oportunos. Les comento, existe un sistema de nosotros, ese es el equipo, se toma un electro, cualquier paciente que tenga un electro, ¿sí? Ese tiene el electro, se envía en 1 minuto a sistemas inteligentes, teléfonos y una base de datos específicas, Colombia, Argentina, Brasil, Miami y México, para poder evaluar ese electro. ¿Qué finalidad tenemos? La finalidad específica de poder diagnosticar y precisa de decir, se está infartando, no se está infartando, tiene una alteración que puede ser corregido de algo muy sencillo, pero se lo va a decir el médico cardiólogo. Este es un electro y a veces podemos ver que no pasa nada y específicamente, aunque la capacitación sea, el médico duda todavía saber dar un tratamiento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Ese electro a nosotros nos llega y la estrategia es la activación del código posible para que podamos tener una atención integral a todo corazón que de alguna otra manera sufra o tenga una alteración, poder llegar a darles mejoras. El aspecto como tal, el electro y una vez tomado, nos mandan a una estadística, nos mandan a un sistema inteligente, lo tenemos, entra el trayecto y de alguna otra manera, después del trayecto, esto es lo que pasa, esto es lo que llega a nuestro teléfono. En nuestro teléfono, de alguna otra manera, de la base de datos que tenemos, y hoy dijeron el expediente clínico, tenemos una base de datos de 3 años que puede estar almacenado esa información, puede ser jalado hacia el sistema que ustedes quieran. En caso necesario se imprime, en caso necesario que no tenga una alteración no se imprime, nos ahorramos, pero ese electro nos llega a nosotros y no solo su servidor da un diagnóstico, hay un consenso y en menos de 5 minutos mandamos un mensaje y llega al electro, donde le sale impreso el electro, les dice el tratamiento a efectuar y si hay que realizar alguna otra estrategia específica, estamos avalando ese aspecto. ¿Qué facilidad tenemos? Esto es, buscamos si hay arritmias, si existen de alguna otra manera específicamente taquicardias, bradicardias, condiciones, qué condición está presentando. Específicamente también valoramos todo el electro y verificamos si no hay un detalle más. Aquí en este recuadro es donde se reimprime y van nuestras mejoras de sugerencias. ¿En qué nos va a ayudar?
Nos ayuda, esto es en el teléfono que nos llega a nosotros, hay una base de datos específicas que vamos teniendo. ¿Y en qué nos va a ayudar? Hay a veces pacientes que llegan, primero, al hospital, dolor precordial, dolor torácico, ¿sí? Se le toma un electro, lo ve el médico y dice, pues no tiene nada, ¿no? Váyase usted, y al ratito regresa, pues el electro que tomó estaba infartándose. O viceversa, lo toman, pero como no había papel y todo eso, nada más le echó una mirada y no dimos algún seguimiento a eso y se estaba infartando. O tenía una lesión de deshidratación por iones, o tenía una angina completamente estable, o tenía una angina inestable que teníamos que darle tratamiento, ¿sí? ¿A qué llevo a esto? Hay traslados que se realizan de lugares donde ustedes quieran, que un traslado es caro. Nos sale muy caro para cualquier institución donde ustedes quieran. Y al llegar acá y que lo ven y lo valoran, que pudieron hacer acciones que se pudieron realizar en su localidad, en su estancia y poder mejorarlo, que el gasto que se hizo era un gasto mínimo que pudo realizarse. ¿A qué finalidad también queremos llegar? Mejorar esos servicios de atención de primero y segundo nivel, ¿sí? De alguna otra manera no estamos solos. Tenemos la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, tenemos la Europa Cardiology completamente, que nos avala por todos los hemodinamistas específicos, y el código infarto, que de alguna otra manera esa es nuestra estrategia de poder cultivar un proceso de atención. Código infarto, eso es hospitales regionales, hospitales generales, entrada de vigilante, atención y entrada aguja para poder trombolizar, y efectúas un infarto en un día, segundo día se va del hospital, te evitas hospitalización prolongada, te evitas rehabilitación, te evitas tratamiento prolongado y con una sola efectividad que se puede realizar. Esto puede llevar también en algún momento a una intervención por un cateterismo o a una intervención específica para realizar eventos que pueden estar funcionándose en la localidad, en la entidad. ¿Cómo qué? Como ser un centro regional específico de que todas las lesiones por infarto o lesiones por algún proceso de marcapasos que necesita y se puede realizar en un centro completamente integral que puede estar en nuestro estado. Y la atención es mejor y se le da una efectividad específica. El traslado es caro, tenemos que garantizarlo, pero antes de hacer un traslado, eso es lo que yo quisiera llevar. Todo lo que lleva un traslado, a dónde va a llevar y todo eso, el gasto que el gasto proporcional que llega por un traslado es elevadísimo, y ese gasto lo podemos usar en otras acciones preventivas que estén ahí, y esto se puede basar a través de un proceso inteligente, a través de un proceso de un medio completo que no nos cuesta más de 1 minuto, 5 minutos, y está respaldado por una sociedad entera de cardiólogos, hemodinamistas y medicina crítica que tenemos, ¿sí? Pues a esto también hemos llegado, a innovaciones de un helipuerto para poder llevar en tiempo oportuno al paciente, ¿no? Con el beneficio propio, pero podemos hacer acciones preventivas, lo dijeron del principio y eso me gustó. El proceso es iniciar en educación preventiva, el proceso es orientar y sensibilizar a la gente de que la atención oportuna se debe iniciar en su lugar, ¿sí? Para que aquí esto vaya disminuyendo. De alguna otra manera, el costo para un proceso de un helipuerto y todo eso sale carísimo. No quiero decir que no va a llegar en algún momento, puede llegar, pero que llegue el oportuno, el adecuado y el específico. A veces llega paciente, pues no oportuna, no porque no lo merezca, sino por diagnóstico preciso. Por eso inicié con un triage, inicié seleccionando qué pacientes pudiéramos tener. Les comparto, la unidad de cuidados intensivos hay una gran deficiencia propia, pero no quiere decir que no exista una atención adecuada. El médico es el más específico que debe tener acá,
¿sí? La vigilancia completamente, yo propongo en esa parte una vigilancia continua de la medicina intensivista. Hay equipos, esta es una silla cardiológica nueva, pero va alrededor de 2.7 millones de pesos. Pero si esta silla cardiológica es para un paciente con una isquemia, una cardiopatía isquémica, que va a tardar 15 días conmigo, si lo diagnostiqué temprano, a las primeras horas, a la hora que se le tomó un estudio y todo eso, diagnostiqué, di tratamiento y esos 2.7 para mí se resolvieron en una cantidad mínima, ¿sí? Pero probablemente existan unas preguntas o unos detalles que ahorita voy a ir aclarando. Mi equipo de terapia intensiva, adultos, yo tengo esas camas. Su servidor es el director del Hospital Belisario Domínguez del ISSSTE, pero es mi equipo de intervención. Pero les vuelvo a decir, lo específico es atender prioritariamente a este aspecto. Esta es la unidad de cuidados intensivos, pero ¿qué quiero llevar con el proceso Proyecto Cardiology que a mí me especifica? Específicamente es un electro que no es común, tiene un sistema inteligente que se pone en las unidades completamente específicas de los hospitales regionales generales o las unidades completamente clínicas hospitales que en algunos pueden estar. Y cualquier paciente puede tomarse un electro y nosotros diagnosticar específicamente y tener un cálculo. Específicamente este electro tiene la capacidad de tomar 5,000 electros al mes. 5,000 electros al mes. Eso no quiere decir que al mes llegó y ya se depura, no. Se toman 5,000 electros, de esos 5,000 son revisados y solo los que son dándoles el clic diagnosticados específicamente son los que se guardan durante 3 años, que de alguna otra manera tiene la buena fortuna de poder trayectarlo en un papel o en una impresión por un USB para que ustedes puedan tenerlo. Porque ¿qué pasaba con los electros? Los electros decían, falta el papel, no hay compatibilidad de papel, sale muy caro el papel. Aquí nos estamos ahorrando eso, pero estamos dando diagnóstico, ¿sí? Y siendo el país con la primera causa de mortalidad, ¿a qué queremos llegar con esto? A que esta causa de mortalidad, ¿saben por qué llega? Porque el paciente llega, le duele, no le toma importancia y al llegar a las unidades de hospitales no hay el equipo o está muy lleno y ya se me pasó, mejor me voy a mi casa, ¿no? O no sirve el equipo. Entonces esa es la finalidad. Es un equipo de un sistema inteligente que de alguna otra manera es de ustedes y va a estar ahí con una red de médicos a nivel latinoamericano que va a estar visualizada. Si fuera hoy a las 2 de la mañana y se le toma un electro a ese paciente, a las 2 de la mañana es en México, pero en Brasil o en Colombia están de alguna otra manera activados y ellos van a dar un soporte médico con su cédula y todo eso, que es lo que nosotros hacemos. Estamos también jugando a la medicina legal, prevención, y no lo hacemos nosotros, ¿por qué? Porque desconocemos o no nos atrevemos a realizar acciones de mejora. Pues mi terminación culmina en esta parte. Muchas gracias y de alguna otra manera, buenas tardes. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso, por favor, para nuestro ponente, el doctor Germán Alejandro Coronel Castillo. En este mismo eje número 4, tenemos a continuación la ponencia Unidad de Vigilancia de Enfermedades Emergentes. Nuestro ponente es originario de Ciudad Jiménez, Tamaulipas, médico egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios, maestría en ciencias con especialidad en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional, especialidad en inmunología clínica por parte del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, y tiene experiencia como miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1983 a 1993, profesor titular de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe del Departamento de Enlace Científico y Académico de la Subdirección de Enseñanza del Instituto de Salud. Recibimos al doctor Luis Ángel Terán Ortiz, por favor.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la distinción de la invitación y vamos a presentar este proyecto. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, aquí están algunas definiciones. La endemia, una enfermedad que se mantiene largo tiempo en una zona geográfica más o menos estable, de esas tenemos muchas. Epidemia, cuando una enfermedad afecta a más personas de lo esperado en una población en un tiempo determinado. Brote es lo mismo pero más pequeñito, y pandemia es lo mismo pero enorme, quizá a veces a nivel mundial, como el SIDA, por ejemplo. Y una enfermedad emergente es la que aparece en un territorio hasta entonces libre de ella y que puede ser una epidemia o bien puede quedarse ya en forma endémica residiendo en esta población. A pesar de los éxitos alcanzados por la medicina moderna con la erradicación de la viruela, la poliomielitis y el sarampión, seguiremos enfrentando una emergencia y reemergencia de nuevos patógenos debido a la evolución, a la evolución continúa, ¿sí? Nada es estático en biología. La emergencia y reemergencia de enfermedades que se presenta cada vez con mayor frecuencia está condicionada por diversos factores. Las inequidades sociales no solo más frecuentes, sino también más acentuadas y diversas. A veces son económicas, de educación, ya hablamos de la cultura, rural, urbano, género, diversidad sexual, tercera edad, niñez, adolescencia, étnica, migratoria, etcétera, que generan vulnerabilidad de las poblaciones. El cambio climático, también ya se mencionó, el calentamiento global, favorecen climas extremos, sequías o inundaciones, afectando la nutrición de las poblaciones, su economía y, por otro lado, los patrones migratorios de la fauna, ciclos de reproducción de los insectos, y de estos, sobre todo, los que nos interesan son los vectores. Yo comentaba con el compañero que estamos aquí que los mosquitos casi nos van ganando la carrera, ¿no? Cada vez que inventamos un nuevo insecticida se hacen resistentes y lo único que estamos acabando es con el resto de los insectos del planeta, ¿no? El contacto cada vez mayor de poblaciones con animales salvajes al invadir sus territorios, tráfico de animales y sobreproducción de algunas especies, ¿sí? La producción que hay, por ejemplo, de aves, de porcinos, no sé si han tenido oportunidad de verlos, es verdaderamente desagradable ver las técnicas que se utilizan y el contacto que existe entre los trabajadores de estas granjas con los animales es verdaderamente impresionante, ¿no? La urbanización acelerada y desordenada de zonas tropicales, cada vez nos quedamos con menos bosques y selvas, aumento de la migración de poblaciones en cantidad y distancias, no hablemos de migraciones como la que tenemos en este momento de Centroamérica para acá, ¿sí? Es un ejemplo típico. Estas son algunas de las pandemias que se presentaron, y sobre todo de gripas, ¿sí? Para complementar al compañero que me antecedió de entomología que hablaba sobre vectores de mosquitos, estos no son por mosquitos, ¿sí? La gripa española, esa muy importante, en 18-19, al principios del siglo, mató entre 20 y 50 millones de víctimas en todo el mundo. Fue asombroso realmente, ¿no? La gripe asiática, ya más reciente, 4 millones de víctimas. En 68-69, la gripa de Hong Kong, 2 millones de víctimas. 81 hasta hoy, pandemia de SIDA, sí, con más de 30 millones de muertes y sigue en aumento, ¿sí? En 1990, brote de difteria en la Unión Soviética. En el siglo XXI, en el 2002, se calcularon 1,000 casos de polio en la región de Uttar Pradesh, en la India. 2003, la epidemia del SARS, con 8,000 infectados y 700 muertos en 2 meses. En el 2005, la gripe aviaria. En el 2009, la pandemia de gripe que ya estuvimos mencionando. En el 2010, un brote de cólera que azotó Haití, que acababa de sufrir un terremoto y esto seguramente lo dejó en forma desequilibrada.
el 2014 epidemia de ébola en Guinea, por fortuna, sí que no nos llegó para acá. 2012-2015 síndrome respiratorio de coronavirus en Oriente Medio, etcétera. Fíjense que vean, así es un poco de repetición lo que estaba yo mencionando, la gripe española, la que está aquí, ¿sí? Vean el genotipo que tiene ese virus, ¿sí? La que mató entre 20 y 40 millones de individuos, y vean la que nos tocó en el 2009 a nosotros aquí en México, ¿sí? Es prácticamente el mismo virus. Y esa fue la razón por la que cuando se empezaron a detectar estos genotipos, la OMS rápidamente lanzó una alarma, una alerta mundial, ¿sí?, de que se venía una pandemia o la posibilidad de que viniera la pandemia. El 29 de abril de 2009 el mundo despertó con la noticia de la influencia del H1N1 y era nombrada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que todos debemos de acordarnos de este episodio no hace demasiado tiempo, en el 2009, hace 9 años, ¿sí? Pero había una psicosis materialmente en todo mundo, ¿sí? Yo me acuerdo que estuve por la Ciudad de México en aquellos días y verdaderamente lucían solas las calles, ¿sí? No había ni tráfico, la gente no salía de su casa y todo el mundo andaba como uniformado con su tapabocas, que tenían que conseguirlo a como diera lugar, si no lo fabricaban en su casa y demás. Todo el mundo estaba verdaderamente asustado. Aquí, todo el mundo pendiente de lo que ocurría, ¿sí? A ver quién se enfermaba, quién le veían que tenía gripa o influenza y demás. Sí, y hay que reconocer que esto nos tomó mal parados, ¿sí? Desafortunadamente ya existían las técnicas de biología molecular y era la única manera de poder hacer la confirmación del diagnóstico y nosotros no teníamos la infraestructura necesaria para hacerle frente desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Enviar las muestras, las que se tomaban, a México e inclusive en un momento al principio a Estados Unidos, con un gran costo, pérdida de tiempo, porque como mencionaba el compañero, los resultados llegaban a veces muy tardíamente, ¿sí? Y afortunadamente todo se controló. Esto de los resultados tardíos, pues también da lugar a otro tipo de problemas que hay dentro de la psicosis de las enfermedades. Cuando preguntan por los resultados y no se dan los resultados, pues lo que primero piensan o decían en aquel entonces es de que se estaban ocultando los mismos, ¿no? Realmente no era tal, ¿sí?, sino que no se tenían y pues ¿qué hacían? Ni modo que los inventaran, y si se equivocan en la invención puede salir peor el asunto, ¿no? Ahora, la pregunta que me hago es, si hubiera una contingencia semejante ahorita, ¿estaríamos preparados para hacerle frente a ello? Sí, esa es mi pregunta, ¿no? Independientemente de la contestación que tenga cada quien, ¿sí?, creo hay una propuesta que se está haciendo, que es crear una unidad de vigilancia de enfermedades emergentes, ¿sí?, con capacidad de identificar aún nuevas variantes, ¿sí?, no solo para conocer las que ya están, las que existen, sino inclusive para secuenciar y establecer nuevas posibilidades y procesar, además, tener la capacidad de procesar estudios en cantidades importantes, porque ese era el otro problema, ¿sí? Pues a veces si conseguimos un termociclador, pues podemos trabajar unas cuantas muestras y pues no podemos estar así de pocas en pocas, ¿no? En forma simplificada, esta unidad, no crean tampoco que es algo así monumental, ¿sí? Debería ser una parte que sea el diagnóstico de biología molecular, otro el almacén de biológicos, que desafortunadamente los termos de nitrógeno líquido o los ultracongeladores ocupan mucho volumen, mucho espacio y a veces grandes cantidades de corriente eléctrica, ¿sí? Y la unidad informática. Esta es nada más una propuesta desde el punto de vista de estructura, lo que estoy proponiendo, que nos hace falta, ¿no? Porque desde el punto de vista
teórico de conocimiento de cómo se debe de manejar una pandemia o una epidemia, ¿sí? Realmente creo que existe el personal, ¿sí? No pongo en ninguna duda al doctor Hermilo Domínguez en ese sentido, ni a su equipo, ¿sí? Lo que hace falta es la infraestructura, como también, repito, podría decir el compañero de entomología, no tenemos este tipo de infraestructura. Esto podría tener componentes internacionales, al sur con Guatemala, Honduras y El Salvador, y si se puede con Costa Rica y Panamá. ¿Y esto para qué? Para ejercer un monitoreo permanente de infecciones atípicas, ¿sí? Establecer convenio con todos los hospitales importantes de allí y cuando tengan alguna cosa extraña, ¿sí? Rara, atípica, en severidad, en tiempo de evolución, en ataque a la persona, pues llamarnos, mandarnos muestras y hacer la identificación. Esto le puse que es como una alarma sísmica, ¿no? A lo mejor es un terremoto, pero nos puede llegar con anticipación como para tomar una serie de precauciones que nos permitan disminuir el impacto de aquello que viene. Y por el norte, pues este es de interés para los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, ¿sí? Ya que si por aquí pasa una infección seguramente o muy probablemente les va a llegar a ellos, ¿no? Entonces nosotros también de esto podríamos sacar provecho, ¿sí? Tratando de buscar cierta autonomía económica de la unidad esta, que son costosas, ¿sí? Más costosas son por los reactivos que por los equipos, ¿sí? De hecho, hace algunos años que yo trabajaba con termocicladores, prácticamente nos prestaban, nos daban en comodato el termociclador con la condición de que les compráramos los reactivos, ¿sí? Las enzimas, las ondas, todo esto, esas sí son caras, ¿no? Y a veces, pues es una lástima tener el equipo medio arrumbado, que además van cambiando de modelo muy rápidamente, y entonces se hacen en muy poco tiempo obsoletos. Entonces ya no tenemos ni los reactivos o los insumos o las refacciones para estos equipos en poco tiempo. Tendría un plus este laboratorio, ¿sí? Repercutiría favorablemente a las instituciones médicas locales, ¿sí? Va a dotar de más posibilidades de diagnóstico, ¿sí? Ofrecerá espacios para investigadores y estudiantes e impulsará la investigación biomédica, ¿no? Esa es, en poquísimas palabras, la propuesta de este laboratorio Centinela de enfermedades emergentes. Muchas gracias. ¿Se gusta subir, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna participación con relación a los temas del doctor Germán Alejandro Coronel Castillo y el doctor Luis Ángel Terán Ortiz? Por favor, que levante la mano para que se acerquen nuestras compañeras con los micrófonos. Quedaron entendidos los temas. Muchas gracias, vamos a brindarle un caluroso y fuerte aplauso. Ok, ¿sí? Adelante, por favor, no quiero que me vayan a culpar otra vez. Pues en primera parte felicito a los exponentes, muy bien. Es una tarea maratónica y gigante la que están proponiendo, pero sí lo veo como un personal que se enfrenta día a día en las guardias de noche ante esto, hasta ante un infarto y ante las enfermedades emergentes como es el dengue, el Zika, o chikungunya y demás enfermedades de transmisión por vectores. Sí mi interés en que sus propuestas se logren, se hagan, porque no solamente beneficia al médico que está enfrente del paciente, sino también beneficia a la población. ¿Para qué? Para erradicar la mortandad que nos afecta en nuestro estado, este estado que ha sido golpeado por tantas enfermedades tropicales y enfermedades ahora sí que modernas, por así decirlo, como el infarto agudo al miocardio. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor Luis Ángel Terán Ortiz y al doctor Germán Alejandro Coronel Castillo por haber participado. Vamos a continuar con los trabajos de este foro y ahora en el eje número 5
desagregación y parcialización. La ponencia se titula Protección Social y Financiamiento. Su currículum vitae de su resumen de la trayectoria de nuestro ponente es bastante extensa, creo que nos llevaríamos 4 o 5 horas leyéndola, porque es una persona muy capaz, que ha ocupado diferentes cargos en el sector público y privado. Ha sido jefe de la Oficina de Proyectos en la Secretaría de Salud, de igual forma jefe del Departamento de Programación y Presupuesto, subdirector de Financiamiento, ha colaborado con el Banco Interamericano para el Desarrollo, para la implementación del proyecto Salud Mesoamérica 2015, ha participado también en el equipo que estructuró el régimen estatal de protección social en salud y además también colaboró en la implementación del sistema de gestión de calidad y la certificación de esa área mediante la norma ISO 9001-2008. Desde el 24 de noviembre del 2016 fue designado por el gobernador del estado de Chiapas como director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH, donde ha impulsado una reestructuración administrativa y financiera que permita su viabilidad financiera. Recibimos entonces al contador público, maestro en finanzas, Jesús Eduardo Tomás Ulloa. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco primero la invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas palabras muy breves al doctor Francisco Ortega y al doctor David Hidalgo. Y la verdad es que yo creo que de aquel lado hay más gente que podría estar hoy acá, porque tienen mucho más experiencia y mucha más trayectoria que su servidor. Pero aún así les agradezco mucho que podamos compartir un poquito lo que hemos aprendido a lo largo de estos años que tenemos en la administración pública, particularmente en algo que es interesante, que se llama economía de la salud. Y miren, antes de empezar, quiero platicarles una anécdota que me pasó, una vivencia en el que en el año 2005 nació mi primer hijo. Entonces, cuando mi esposa estaba embarazada, la llevamos con el ginecólogo y el ginecólogo nos decía, tenemos que ponerle una inyección para que los pulmones del niño maduren, y bla, 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 etcétera, etcétera, y pues le pusimos la inyección, ¿no? En el 2012 se vuelve a embarazar mi esposa, pasado ya tiempo, entonces volvimos a ir, el doctor, traigo a mi esposa para que le ponga la misma inyección que le puso, y dice, no, ya no hay que ponerle la inyección. ¿Cómo? Pero si usted hace 7 años me decía que habría que ponerle la inyección, sí, pero hace 7 años no sabía lo que hoy sé. Entonces hoy les vengo a hablar de un concepto que es un poquito más amplio de lo que tradicionalmente se viene manejando, que es el concepto de la salud. Y les voy a hablar de algo que se llama protección social. Lo primero es, así como hay por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el tema de salud, lo hay también para la protección social. Entonces el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, menciona ahí, y a obtenerlo mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y algunas otras frases, ¿no? Entonces de ahí partimos. Después, en nuestra Constitución del Estado de Chiapas, se menciona en el artículo 9, el Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona a, fracción 2, recibir los servicios de seguridad social. Y la 7 dice a un nivel de vida adecuado, que le asegura así como a su familia la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y vean que esto se parece mucho, toda esta declaración que viene en nuestra Constitución local, a algo que se llama la pirámide de Maslow. De los que estudiamos administración un poquito, vemos que en la base de la pirámide de Maslow está precisamente las necesidades básicas del ser humano, pero no solamente la salud, también la alimentación, ¿no? Es decir, no podemos concebir solamente la salud separada de lo que tiene que ver con el proceso que necesita el ser humano para alimentarse, para vestirse, para tener una vivienda. Miren, la Organización Internacional de Trabajo y el ISTECH hemos estado realizando un estudio, el cual en breve van a presentar ellos ya como resultado definitivo, sobre cómo se encuentra la seguridad social en el Estado. Y dentro del estudio abarcamos también, por supuesto, el tema del Instituto de Salud.
Lo que dice la Organización Internacional del Trabajo es que divide a estas prestaciones de seguridad social en 9 grandes ramos, y uno de los ramos, pues coincidimos con el tema de la asistencia médica, menciona, ¿no? Los demás son ramos que normalmente, si ustedes ven, en el sector salud no se abordan. Se abordan de una manera separada como gobierno, pero no de una manera conjunta, y de ahí el primer diagnóstico del problema. Y ahorita les voy a platicar un poco más. La OIT también se estructura por convenios, es decir, hacen una lista de cuáles son los principales requisitos mínimos que deben cubrir los países, y los países dicen si le entran o no le entran. ¿Cómo? Se firma un convenio internacional. Entonces México tiene ratificados el convenio 102, que es el que establece los pisos mínimos de la seguridad social, y también emite recomendaciones, y la recomendación 202 se refiere también a algunas modificaciones o actualizaciones a estos pisos de seguridad social. Las recomendaciones sí ya no son obligatorias, pero los convenios sí. Además de eso, dentro de los objetivos de desarrollo sustentable aparecen 2 que tienen que ver con la salud. El 3, que es salud y bienestar, que creo que ustedes lo manejan más que yo, pero también está el 1, que es fin de la pobreza. Y resulta ser que gran parte del problema de la pobreza tiene que ver con el acceso a servicios de salud. Entonces la meta dice que para el 2030 debemos de erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, y también que debemos reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas las dimensiones. Vean, esta es la cobertura de al menos una prestación social en el mundo, bueno, en América. Nosotros estamos aquí. De acuerdo al estudio que se hace en la OIT y al Informe Mundial de Protección Social, solamente la mitad de la población tiene acceso por lo menos a una protección social. Puede ser salud, puede ser pensión, puede ser vivienda. ¿Qué ha pasado con los sistemas de protección social? Bueno, los sistemas, no solamente en México, en Latinoamérica en particular, tienen brechas en su cobertura y se encuentran fragmentados prácticamente. Se ha diseñado principalmente para cubrir a los empleos formales, de tal manera que los que tienen un empleo formal, ya sea en el gobierno o en la iniciativa privada, pues tienen un mayor nivel de protección. Los que no tienen empleos formales, los que se dedican al comercio informal, tienen un menor nivel de protección, y la gente que definitivamente no tiene un ingreso fijo y que se sustenta sobre todo por, tienen cultivos para el autoconsumo, tienen todavía mucho menos protección. Vean este esquema, los que están en el cuadro grande son los trabajadores informales. De los trabajadores informales hay algunos que tienen protección social y hay algunos que no tienen protección social. Y los que están arriba son los trabajadores formales. Y hay una parte donde coincide que aún los trabajadores formales tienen algunas prestaciones que tienen las personas que no cuentan con protección social. Y si no, seguramente habrán visto algún abuelito que ya cobrará amanecer, que tiene ISSSTE o que tiene IMSS, ¿no? De alguna manera, esta parte que comentaban en una de las primeras intervenciones, de no tener un solo padrón único, genera este tipo de duplicidades. ¿Qué es lo que, en opinión de la OIT, debería hacerse? Pareciera, lo que les voy a decir, algo extraño, pero la mejor manera de que la distribución de los recursos de la Secretaría de Salud sean más eficientes es teniendo menos pacientes. De tal manera que si podemos promover la formalidad del empleo de todo este grupo de personas que no tienen seguridad social, dividiríamos de una mejor manera la atención médica. ¿Y por qué se los digo? El 78.9% de la gente que trabaja en el estado, esta lámina es del estado de Chiapas, tienen un empleo que no tiene, son empleados informales. Solamente el 21% de los trabajadores formales, el 14.5% tienen seguridad social. Es decir, hay gente que tiene empleo, pero no tiene seguridad social. No se da mucho, es una práctica desafortunadamente todavía frecuente de gente que contrata a los trabajadores, pero no les da seguridad social. Se han elaborado esquemas inclusive bastante complicados de outsourcing,
donde se puede contratar a la gente y no se le da a IMSS o alguna otra prestación. De tal manera que salud tiene que atender a todo este grupo de trabajadores. Entonces imagínense, vean el tamaño de la institución, el IMSS y el ISSSTE, y vean el tamaño de salud. Ahora vean la proporción de gente que tiene que atender cada grupo. Entonces, ¿por qué está saturado el sector salud? Porque tiene que atender a todos los que no tienen seguridad social. Y en Chiapas es la mayoría. Estamos hablando del 78% de la gente que acude a los servicios públicos de salud. Entonces, si bien es cierto, no se ha hecho un análisis muy específico de la infraestructura en salud, sí existe una mala distribución. No sé si lo correcto sea decir una subutilización, pero sí existe una mala distribución de los pacientes. Salud atiende la gran mayoría de los pacientes. Y ahorita que entremos a recursos veremos cómo le va con la repartición. Miren, esta es una gráfica que compara lo que dice el 102 de la OIT de lo que debería cubrir la protección social. Por supuesto que viene todo lo que tiene que ver con enfermedades. En el caso del ISSSTE, pues cubrimos el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad y el seguro de riesgos de trabajo. En el IMSS también tiene el mismo esquema, en el ISSSTE tiene el mismo esquema, y en el caso de salud, tiene al sistema de protección social en salud, tiene también al FASA, tiene también a Prospera, tiene también al IMSS Prospera, tiene al DIF, e inclusive los municipios dan en algunos casos cierta cobertura. Hay algunos presidentes municipales que dentro de sus políticas públicas implementan una farmacia para el pueblo. Entonces vean cómo está fragmentado los esfuerzos. Cuando aquí tenemos solamente un esquema de prestación, en el caso de salud pública tenemos varios esquemas de prestación, pero que no están debidamente coordinados y los esfuerzos se duplican. Bueno, las demás prestaciones, en el caso de guarderías, nosotros no cubrimos guarderías, el IMSS sí, el ISSSTE sí, y en el caso del gobierno de la población abierta, sí existe un programa de guarderías que se implementó, me parece que hace 2 sexenios, que se ha continuado. En el caso de retiro, nosotros cubrimos retiro, el IMSS también, el ISSSTE también, y en el caso de la población abierta está el programa Amanecer y el programa de pensión de adultos mayores, ¿no?, que es el que se cubre. En seguro de vida, nosotros tenemos prestaciones para sobrevivientes, el IMSS y el ISSSTE tienen seguro de vida, y en el caso del Estado tiene un seguro para jefas de familia, que fue el que se implementó. También tenemos, en el caso de cuando fallece el que aporta, si tenemos algún seguro de vida, nosotros tenemos un seguro de vida de viudez, de orfandad y de ascendencia. El IMSS y el ISSSTE manejan seguros de vida, y acá en el Estado es una prestación que no se cubre. ¿Cómo se hace ahí? Cuando alguien fallece y por alguna razón es un tema político, generalmente el Poder Ejecutivo le otorga una pensión vitalicia, pero es por decreto únicamente del Ejecutivo, no es una prestación común esta. Seguro de desempleo, nosotros tenemos un pago por separación del servicio, el IMSS tiene retiros parciales, el ISSSTE no está cubierta esa prestación y la población abierta no tiene este servicio. Y en prestaciones familiares, bueno, nosotros tenemos servicios deportivos, culturales y casas geriátricas, el IMSS tiene servicios sociales, le llaman así, el ISSSTE también. Y en el caso del Estado, bueno, tiene por supuesto servicios deportivos, culturales y demás, pero también no como una estrategia integrada, sino por separado. Es decir, si ven, tenemos desde el punto de vista de la población abierta cubierto la mayor parte de lo que la OIT pide, nada más que está desintegrado. Todo lo tenemos desintegrado, lo manejan distintas secretarías con distintas reglas de operación. Si se pudiera integrar en un solo esquema, en un solo megaprograma, se trabajaría de una mejor manera, independientemente de quién lo ejecutara, con una sola regla de operación que abarcara todo lo que dice los conceptos que menciona la OIT. Y ahorita vamos a entrar a la parte del dinero y es donde se complican las cosas. Bueno, en la protección social en Chiapas, el régimen contributivo lo cubrimos el IMSS, el ISSSTE y el ISSSTE, que eso ya lo sabemos. Y la población abierta, quienes no tienen, le llamamos régimen no contributivo, lo cubren el programa Prospera, el IMSS Prospera y el Sistema de Protección Social en Salud, o conocido como Seguro Popular, principalmente. Además, lo podemos dividir en 2 tipos, en asistencia médica
y en ingresos le llamamos. Entonces en ingresos está Prospera, Proagro, 65 y más, Amanecer, Tarjeta Sin Hambre, Programa de Empleo Temporal, Estancias Infantiles, todas estas agrupadas. Ahora vean, de la población no contributiva, cuando nosotros vemos las aportaciones que se dan para ver cómo estamos en cuanto a la cobertura de por lo menos una prestación, resulta que estamos cubiertos, en el caso de la pobreza extrema y la pobreza, arriba del 90%. Es decir, quizás no sea lo ideal el replantear de cero las estrategias, porque algunas, por lo menos en cobertura, han funcionado. De tal forma que habría que ver qué es lo que no ha funcionado, pero lo que sí funciona, en mi opinión, habría que buscar la manera de conservarlo. Por lo menos en la cobertura hemos tenido buena cobertura y se ha buscado precisamente que sea los hogares de pobreza y pobreza extrema los que más tengan cualquiera de la prestación, sea Prospera, Seguro Popular o alguna de ellas. Los hogares que reciben programas no contributivos, si ustedes ven por decil de ingreso, la mayor parte del decil 1 y del decil 2, que son los que tienen menos ingresos, tienen una cobertura en materia de salud bastante alta. Si estamos alrededor del 80% del decil 2, del decil 3 y en el 85% del decil 1. Y en el caso de las transferencias, lo que se refiere a ingresos, estamos en el 60, 65, 76. Y al menos con una prestación, ya sea en servicios de salud o ingresos, es decir, que le den una pensión, o ya sea de 65 y más o de Prospera, estamos hablando de una cobertura del nivel 1, es decir, la gente que tiene menos ingresos tiene una cobertura del 95%, que es muy buena, del 89.9% del decil 2 y del 84.7% del decil 3, que también no es una cobertura mala. Ahora vean qué interesante, en la población no contributiva, el Seguro Popular atiende al 71.8%, todos los demás datos vienen en hogares, solamente el de Seguro Popular viene en personas, que de acuerdo al dato es 2016 eran 3.8, yo me imagino que ahorita deben andar en más, 3.8 millones de chiapanecos. El Prospera al 50% del total, que son 655,000 hogares, Procampo 65 y más, Amanecer, el Programa de Empleo Temporal. Si ustedes ven, la mayor cobertura la tenemos en Prospera y en Seguro Popular. ¿Qué ha pasado con esto? Que existen duplicidades en algunos lugares. Hay lugares donde tenemos una clínica de Prospera y tenemos una clínica del Seguro Popular. Entonces ahí es la parte donde aparentemente hay una subutilización de las clínicas, ¿no? Porque tenemos una estrategia duplicada. Cuando si pudiéramos hacer que esto de aquí subiera, estoy seguro que llegaríamos al 100% en cobertura. ¿Cómo se calcula el financiamiento? Para los que les gusta mucho el tema de los números. Vean, ay, no sé qué le pasó a la… Como que no quiere que veamos cuánto se calcula del trabajador. ¿Le puedes regresar y adelantar? A ver, ahí voy. Bueno, explico mientras arreglan el problema técnico. Miren, el propósito de la lámina es ver cómo se calculan el IMSS, el ISSSTE, el ISTECH y cómo calcula salud, sus cuotas. Entonces, si vemos en el IMSS, pues hay un aportante que es el trabajador, otro aportante que es el patrón, pues ahí como tiene que ver con empresas privadas, pues el que aporta es la empresa, ¿no? Pero también aporta el gobierno federal. Y en total, ahí viene la aportación, para el caso de servicios de salud, estamos hablando que es el 2.5 de un salario base de cotización, más el 20.4 de un salario mínimo del Distrito Federal, más el 1.5 del excedente de 3 veces el salario mínimo, más el 13.9 del salario mínimo del Distrito Federal del 97, más las cuotas de riesgos de trabajo. Todas estas fórmulas las hacen los actuarios. Entonces, la verdad es que no es nada sencillo calcular las cuotas que les corresponden al IMSS. Luego, en el caso del ISSSTE, pues tenemos ahí una aportación del 11.47 del salario básico. Ahí sí ya no puedo. Y en el caso del ISTECH es mucho más sencillo el cálculo. Nosotros nos fuimos a lo más simple. Pero ¿qué pasa en salud? Para calcular la aportación de salud, primero dice, la cuota social es el 15% de un salario mínimo del Distrito Federal, del año 2003, que en ese entonces estamos hablando de cerca de 400 pesos como aportación.
Uno atrás. Uno adelante. Esa. Y luego, esa es la aportación del patrón. El trabajador, en el caso del Seguro Popular, es una aportación de la familia.